Estamos aquí en sala. Muchas gracias Oscar, muchas gracias César, muchas gracias Nati, muchas gracias a todos los que están obviamente en la sala en la noche del día de hoy. Bueno, em, antes que yo Bueno, cuando a mí me dijeron que yo iba a hacer este espacio, cuando yo estaba pensando en hacer este espacio, yo decía, bueno, ¿qué es lo que uno más requeriría o qué es lo que uno más debería de hacer a la hora de uno iniciar este negocio del network? Obviamente hay un montón de cosas, pero entre ellas una habilidad muy importante es la prospección, ¿cierto? ¿Por qué prospectar? ¿O por qué la prospección es, si no es la más importante, porque es de las más importantes? Porque desde ahí inicia todo. Literalmente desde la prospección inicia todo. Si tú no tienes prospectos, pues tú no puedes pasar una presentación. Si tú no tienes prospectos, pues no puedes hacer un cierre. Si tú no tienes prospectos, literalmente no puedes hacer las diferentes habilidades básicas que nosotros necesitamos o que nosotros requerimos como tal en lo que es esta industria del network marketing. Entonces yo les voy a dar las diferentes herramientas que estoy seguro que requerimos nosotros, pues obviamente desarrollar para poder llegar a un resultado. Yo no soy un experto en prospección, de hecho es algo en lo que yo debo de mejorar un montón, pero sé que todos lo necesitamos y que todos lo requerimos para nuestro negocio, así que me tomé el tiempo hoy de ver diferentes videos, diferentes clases de networkers que tienen resultados en esto y que son muy máquinas en esto, así que no conectes con el mensajero, sino conecta con el mensaje, porque lo que yo te voy a dar y las palabras que yo te voy a decir son las que una persona hace y que tiene resultados en todo esto de la prospección. Pero antes de iniciar, yo no, la verdad no hice diapositivas ni nada, sino lo quise hacer como más interactivo. Y antes de yo iniciar y darte las herramientas, primero tenemos que tener un objetivo claro. Porque listo, bacano que yo te dé las herramientas para prospectar y lo que tú necesitas, pero tú tienes que tener un objetivo. ¿Para qué las herramientas o por qué yo quiero prospectar? Y es ahí donde yo quiero llegar. Voy a compartir esto, que esto es algo que tenemos todos, les voy a compartir pantalla. Y es que en esto tú te vas a fijar, esto es lo primero que tú tienes que ver para poder después utilizar las herramientas de prospección. Y es este plan de pagos que nosotros tenemos con Innova. ¿Listo? Y son estos que tú ves aquí. Innova nos da a nosotros este plan de pagos y nosotros simplemente vamos a elegir el pago que nosotros queremos, obviamente, en nuestro ciclo y de ahí para allá, con eso utilizar las herramientas y fijarnos un objetivo claro. ¿Listo? Entonces, yo no digo, o yo no te voy a decir a ti como que te limites con el objetivo que tú quieras acá por lo que tú creas que tú puedes lograr. ¿Cierto? O sea, tú no vas a bajar tus sueños al nivel de tus ingresos, sino vas a subir tus ingresos al nivel de tus sueños. ¿Listo? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer antes de yo darte las herramientas es empezar a soñar y empezar a ponerte metas y objetivos que tú quieras en tu vida antes de irte a este plan de pagos. ¿Listo? Si tú en este momento no tienes muy claro, tú sientes que sueñas muy bajito o que piensas o tienes objetivos muy bajitos, pues te recomiendo este libro que se llama La magia de pensar en grande, que es muy bueno porque te hace abrirte y a quitarte como las limitaciones que tú puedas tener en este momento en tu mente. Entonces te invito a que te leas este libro antes de, y esto es algo que tenemos que hacer individual. Entonces tus sueños, qué es lo que tú quieres construir, qué es lo que tú quieres mensualmente y cuál es el estilo de vida que tú quieres tener. Y ya después de que de que tú elijas y obviamente selecciones eso, ya después te vas a ir al plan de pagos y vas a elegir alguno de estos rangos que tú ves acá. Puede ser IN 200, IN 500, Nova, Nova 5K, Nova 10K, Nova Diamond, que como pueden ver, pues son 200, 500, $1,500, $5,000, $10,000, $20,000, $50,000, hasta $500,000. De ahí para allá tú vas a elegir. ¿Listo? En este momento, yo lo máximo que he podido cobrar en esta industria son $10,000 en un mes, pero en este instante he podido alcanzar lo que es el NOA, que son $1,500. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo con los $1,500. Supongamos que nosotros requerimos de $1,500 y esta es nuestra meta. Entonces, con base a esto, la empresa me dice que yo debo hacer un total de 16 ventas con una membresía que cuesta $1,099, esos son 650 puntos por membresía. O sea que yo debo hacer 16 ventas por ciclo. Me dan 4 semanas, empiezo el sábado hasta el viernes de la cuarta semana. ¿Listo? Son 16 ventas. Entonces, ya aquí vamos a ir a la ley de los números. ¿Listo? Vamos a hablar mucho de los números en esta sesión y es algo pues numérico que es para que las cosas se den. ¿Listo? Entonces yo voy a poner esta pizarrita que está aquí
Y aquí vamos a poner que nuestro objetivo son objetivo 16 ventas cada 4 ciclos, 4 ciclos. ¿Listo? Eso quiere decir que si nosotros requerimos 16 ventas para los 4 ciclos, si la dividimos entre 4 son 4 ventas semanales, ¿cierto? 4 ventas semanales. O sea, todos los viernes nosotros requerimos de 4 ventas. ¿Listo? Todos los viernes tenemos que tener 4 ventas semanales. Objetivo, 16 ventas, 4 ventas semanales. Ya Mile Kaiser, se hace silencio, listo. Semanales, semanales. ¿Listo? Eso es lo que nosotros requerimos. 4 ventas semanales, 16 ventas al ciclo para poder alcanzar al menos $1,500 de base. ¿Listo? $1,500 de base. Obviamente va a ser mucho más si nosotros hacemos las 16 ventas, supongamos que somos nosotros solos, ¿listo? Va a ser como $3,500 en total, pero pues esta sería como la base de lo que nosotros tenemos. Entonces, bueno, objetivo 16 ventas, 4 ventas semanales y para eso nosotros tenemos que presentar o tenemos que tener prospectos. ¿Listo? Entonces, como nosotros tenemos que tener 16 ventas, nosotros cuántas presentaciones deberíamos de hacer. Numéricamente, digamos que por poner un número, nosotros podemos hacer de 10 presentaciones, podemos lograr una venta. Obviamente puede ser mucho más arriba dependiendo de cómo hagas el trabajo y de cómo, digamos, que te tomes el tema de hacerlo más uno a uno, más personalizado. Pero más o menos de 10 presentaciones te sale una venta. Eso quiere decir que para nosotros poder lograr estas 16 ventas, tenemos que hacer 160 presentaciones en las 4 semanas, ¿cierto? Sin embargo, vamos a cubrir un margen de error del 50%. Eso quiere decir que no vamos a hacer 160, le vamos a sumar el 50% y vamos a hacer 240 presentaciones en el mes para tener un margen de error del 50%. Presentaciones. ¿Listo? 240 presentaciones en el mes, eso nos da si las dividimos en 4 semanas, eso nos da 8 presentaciones diarias. 8 presentaciones diarias. ¿Listo? Entonces, este sería nuestro objetivo y numéricamente hablando, esto es lo que nosotros necesitaríamos para por lo menos cobrar los $1,500 de base de rango, más las diferentes bonificaciones es más, pero eso es lo que nosotros requerimos en este momento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros esas 8 presentaciones diarias? ¿Listo? Ya tenemos nuestros objetivos y demás. Ahora, no, ustedes en este momento pueden decir, o lo que nos puede pasar a todos es como, bueno, ¿cómo logro 8 presentaciones al día? Obviamente es como el reto, ¿no? Lograr eso para que obviamente el objetivo se dé. Y ahí es donde vamos a utilizar las herramientas de prospección. Entonces, em, si en este momento, bueno, porque es importante también la parte de prospección. Si tú en este momento no tienes al menos estos cierres al día o estas presentaciones o 3 cierres al día, tú el 80% del tiempo debes estar prospectando, sí o sí, porque tú sí estás iniciando, no sé cuánto tiempo lleves, y si tú te estás enfocando más en cómo cerrar o en cómo hacer diferentes actividades, pues digamos que a eso le tienes que dedicar un 20%. Concéntrate en prospectar porque es la habilidad más importante que nosotros tenemos que desarrollar. Ahora, ¿qué mentalidad debes de tener tú a la hora de prospectar? No solamente te enfoques, ya tenemos los sueños que tenemos y demás, y los rangos que tenemos que cumplir y los números ya los tenemos claros, pero no te enfoques solamente en eso, sino trata de intencionarlo. ¿Con qué intención tú quieres llegarle a ese prospecto o generar esos prospectos? ¿Cuál es la ayuda que tú le quieres brindar? Porque obviamente hay un montón de personas allá afuera que tú puedes ver 240 de pronto muy grande o muy pequeño, eso depende de cómo lo veas. Los que estamos aquí en Cali, pues que son 240 personas aquí en Cali, pues en realidad no es nada, o en Colombia, o en Latinoamérica, o en el habla hispana, en realidad 240 no es absolutamente nada, no es ni el 0,000%. Pero ¿con qué intención tú le quieres llegar a ellos? ¿Tú le quieres llegar porque eso es una oportunidad que te puede cambiar la vida? ¿O porque esto es una oportunidad que le puede literalmente, sí, ayudar o con una intención de poder llegarle a todas esas personas? Pero para que esa intención se dé, pues primero tú la tienes que creer. Por ejemplo, en lo personal, yo tengo una creencia muy alta en esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que me está permitiendo a mí estar aquí en Cali, en Colombia. Si yo no tuviera esta profesión, yo literalmente estaría en Australia en este momento trabajando para alguna empresa, ganando en dólares, sí, bien, pero ¿a qué costo? Estando lejos de mi familia, de mis hijos y un montón de cosas que yo tendría que sacrificar para poder tener un buen estilo de vida o para poder tener unos buenos ingresos. Entonces, esta oportunidad me dio a mí
la fortaleza de poder estar aquí en Colombia y poder vivir y tener un buen estilo de vida. Entonces me cambió la vida. Entonces yo tengo esa creencia alta, yo no sé qué creencia tengas tú. Entonces ahí es donde tú tienes que subir como esa intención, esa creencia y con esa misma ir a obviamente a por los prospectos de las herramientas que ya te voy a dar. Y también vibrar muy alto. Es muy importante que cuando tú vayas a conectar con esas personas estés con buena energía y con vibrando muy alto, porque pues obviamente quién quiere estar con una persona que esté aburrida o que te esté hablando bajito o que esté de pronto, no sé, si está endeudada y se le nota la desesperación por quererte, obviamente, firmar, pues quién va a querer, obviamente, escucharte o ni siquiera recibir una propuesta tuya de negocio, cero. Entonces, muy importante que tú siempre cuides mucho tu energía, no importa cómo estés en este momento, no importa por lo que estés pasando, trata de enfocarte en lo que te sume y en las buenas cosas, obviamente, que puedas tener. ¿Listo? Ahora, yo ahorita te voy a dar como algunos tecnicismos que tú debes de utilizar, pero la técnica es importante, pero la mentalidad lo es aún más. Entonces, conecta con las personas, tómate como ese trabajo de conectar con la gente, no solamente seguir un mismo patrón repetitivo con un montón de personas y ya, sino que trata de hacerlo como en tu estilo y a tu forma, obviamente, de hablar. ¿Listo? Eso es como en su ADN. Cada uno tiene que ir como creando como esa forma de cómo quiere conectar y cómo quiere llegarle al prospecto. ¿Listo? Ahora, toca como tal nosotros normalizar el tema de prospectar. ¿Listo? Primero, porque hay muchas personas que como que, ay, no, qué pereza, me toca prospectar. Ah, no, qué pereza, eso me toca buscar gente. Pero al final, ¿cómo lo normalizas? Con que todos los negocios sí o sí requieren de prospectar. Todos los negocios requieren de personas. Un restaurante, si tú montas un restaurante, sí o sí requieres prospectar de alguna manera para que clientes vayan y coman. Si tú tienes una veterinaria, sí o sí requieres de personas con animales para que los vayan y los lleven a tu veterinaria. Entonces, al final, cualquier negocio que tú quieras hacer, sí o sí, requiere de prospectar. Y algo muy importante es, si tú le huyes a la gente, le huyes al dinero. Si tú le huyes a las personas, le huyes al dinero, porque las personas son las que tienen el dinero. Las personas son las que tienen el dinero, entonces obviamente tú no le puedes huir porque pues le estás huyendo al dinero también. ¿Listo? Algo muy importante cuando empiezas a prospectar también y a usar las diferentes herramientas que te voy a dar es el miedo al que dirán, que eso nos pasa mucho al inicio, como, ay, no, que de pronto publicar algo en las redes, como, ay, no, ¿qué van a decir si yo salgo hablando, si yo digo esto? Entonces le das más valor a lo que pueda decir X o Y persona en las redes sociales que en realidad a tus sueños y a tu porqué o a lo que tú puedes llegar a construir con esto. Entonces no dejes que te pase o que te limite el tema de accionar, la vergüenza, el rechazo o el miedo a qué dirán. Dale más energía a las cosas bonitas que te pueden suceder. Por ejemplo, ¿qué tal la persona que me firmó a mí que se rajó 2 meses, 2 meses después de firmarme se rajó? ¿Qué tal que esa persona se hubiera rajado 3 meses o 4 meses antes? Yo de pronto nunca hubiera conocido esto y nunca hubiera ingresado. Entonces, gracias a que esa persona decidió postear algo en sus redes sociales, pues yo estoy aquí en este momento con ustedes y estoy en este negocio. Entonces, no lo dejes de hacer, más bien enfócate en esa persona que puedes llegarle y al que le puedes literalmente cambiar la vida. El hecho de cuando yo pagué una pauta y que me llegó unos líderes como Majo y Juan o que me llegó por medio de una líder que yo tenía que se llamaba Alejandra Oscar y Lina. Entonces, no dejes que esa acción te limite en tener obviamente esas personas que pueden llegar a tu equipo. Esa publicación que te está dando pena o vergüenza hacer o ese miedo puede que te lleve a conocer una persona que te va a hacer cambiar tu negocio. Entonces, quita ese miedo, ese rechazo, esa vergüenza a la acción, porque es muy importante que tengas más presente las cosas, obviamente, positivas que pueden ir después de esa acción que vayas a hacer. ¿Listo? Y algo también, la gente correcta le llega al que está trabajando. O sea, haz de cuenta que nosotros somos, en este momento, nosotros somos networkers que tenemos una oportunidad en nuestras manos. Y aquí en esta parte están las personas que están buscando una oportunidad y que están de pronto aburridas y quieren algo diferente o quieren encontrar algo para poder hacer. ¿Tú crees, qué clase de networker crees que es un imán para esas personas? El que todos los días está accionando, el que todos los días le está dando, presentando, prospectando, el que le está dando todos los días constantemente, o el que de pronto hoy sale motivado de alguna capacitación como esta otra que se conecte de un Mixler, lo hace 1, 2, 3 días y después al cuarto, quinto, sexto día ya está rajado y casi que haciendo nada. Y después vuelve y se conecta a otra capacitación y vuelve otra vez y empieza, el que es inconstante. ¿A quién crees que va a ser el imán en realidad de esas personas que están buscando una oportunidad?
Obviamente el que está trabajando, el que está constantemente en la cancha, metiéndole. Así que no pares, estás sembrando. Si en este momento no ves los resultados, estás sembrando y créeme que más adelante vas a poder llegar a los resultados. Pero no pares de trabajar porque eso te va a ser un imán para las personas. Otra cosa es que tú atraes lo que eres. Entonces, si tú quieres prospectar y atraer esos prospectos que son un número 10 o que son un 10, pues tú tienes que ser un 10. Si tú quieres atraer líderes, pues tienes tú que ser un líder. Si tú quieres atraer a gente que esté bien informada o que pueda, obviamente, que tenga diferentes habilidades, pues tú eres el primero que lo tienes que hacer. Si tú quieres tener un equipo de personas que se vean bien, pues tú tienes que ser el primero en verte bien. Entonces, eso lo tienes que tener claro. Constrúyete tú primero como un número 10 para que tú puedas atraer un 10, un 9, un 8. Pero si tú eres un 5, pues ¿qué vas a traer? No pretendas tener grandes líderes y grandes personas en tu línea si tú no lo eres. Entonces, atraes lo que eres, muy importante que te construyas antes de que lleguen todas esas personas a tu comunidad y a tu equipo. ¿Listo? Entonces, primero, la primera herramienta que nosotros vamos a usar es la lista de contactos. ¿Listo? Es como la más básica y la primera que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? La lista de contactos. De esa lista de contactos de 200 tienen que salir 200 personas. Eso es lo más importante, 200 personas que vas a calificar. No me voy a extender en este tema, pero más adelante, después al final, por el grupo te puedo mandar una capacitación de cómo calificar una lista. Pero eso es lo primero que tú debes de hacer. ¿Listo? Entonces, tu lista, tu trabajo en esa lista que tú vas a hacer de 200 personas no es decidir por las personas de tu lista. Tu trabajo es llevar la oportunidad y ya tu lista decide si se hace diamante o no con esto. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú haces la lista de contactos, a veces uno no pone a las personas porque dice, no, de pronto esta persona no entra. O si yo tengo a Natasha en mi lista y yo digo, no, a Natasha mejor no la pongo, pues porque ella estudia medicina, ya ni tiempo tendrá. O de pronto a Jesús, no, pues Jesús ya tiene plata, yo para qué le voy a invitar a este negocio. Entonces, a veces uno se predispone y decide por el prospecto antes de ni siquiera prestarle la oportunidad. Entonces, tu trabajo no es decidir, tu trabajo es llevar la oportunidad y ya dejar si la persona decide si sí ve la oportunidad o no, si sí lo hace o no. Entonces es muy importante en la lista tener eso súper claro. ¿Listo? Las herramientas que nosotros tenemos, vamos a volver a abrir esta pizarra, se las voy a poner aquí, que son estas. Nosotros vamos a tener la lista caliente, las diferentes herramientas. Herramientas de prospección. Voy a poner esto grande. Herramientas de prospección. Bueno, tenemos lista, lista caliente, lista tibia, lista fría. Tenemos también las redes sociales, prospectar por redes, redes sociales. Tenemos marketing de atracción, bueno, eso es también por redes sociales. Y tenemos las pautas. Pautas. Estas son las herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder llegarle a prospectos. ¿Listo? La lista caliente, la lista tibia, la lista fría, redes sociales y pautas. ¿Listo? Y también los referidos. Referidos. Esas son las herramientas que nosotros vamos a usar para prospectar. ¿Listo? La primera que nosotros vamos a usar es la lista caliente, lista tibia y por último la lista fría. Primero vamos a ir por estas dos. ¿Listo? Que ya les voy a hablar sobre ellas. Luego vamos a ir por redes sociales. ¿Listo? Y los referidos también vienen después en la lista fría. Y por último, las pautas. Si tú estás iniciando, yo no te recomiendo de una empezar por pautas porque para que una pauta sea eficiente, tienes que tener una lista de requisitos para de verdad poder abordar a toda esa cantidad de prospectos que van a llegar. Entonces, esto es lo último que tú vas a usar. ¿Listo? Primero vas a empezar con lo que te acaba de mencionar. Ahora, Em, las primeras personas que prospectas son las de tu lista caliente y tibia. ¿Listo? Estas dos. ¿Quiénes son las de tu lista caliente o tibia? Son tus amigos, tu familia, las personas cercanas, las personas que sí, que consideras que son bien cercanas a ti, con las que tú tienes confianza. Esas son las primeras personas con las cuales tú vas a empezar a presentar y hacer tus lanzamientos. Para esas personas tú tienes que tener unos guiones, pero no esos guiones o esos típicos mensajes que se envían y que son como de los mismos para todos, sino que tú vas a empezar a hacer diferentes guiones dependiendo de la persona, ¿listo? Entonces tú tienes que identificar como
este trabajo tiene que ser muy genuino y si llega a ser muy tedioso, pues tú puedes como sentarte a mirar y le puedes dedicar una hora al día a esto, pero es más importante, no es hacerlo tanto tan masivo, sino es más como hacerlo inteligente y más como intencionándolo. Como si yo le voy a presentar este negocio, le voy a hablar a alguien que yo conozco, digamos, no sé, que es César, que es padre, como yo. Entonces yo puedo saber de pronto cómo le puedo yo hablar a él. No le puedo hablar de la misma manera de pronto a una persona que sea, no sé, que apenas salió del colegio y no sabe qué hacer. Entonces, el mismo mensaje que yo le puedo dar a César, que es padre, no es el mismo que yo le voy a dar a una persona que acaba de salir del colegio. ¿Por qué? Porque sus intereses y lo que están buscando en este momento son totalmente diferentes, así que tengo que seleccionar muy bien el mensaje a cada uno diferente. Entonces, es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta. Y a ellos es los con los que tú vas a hacer las presentaciones y con los que tú vas a hacer el lanzamiento, agendar los lanzamientos como tal. ¿Listo? Caliente, te hacen extensión los lanzamientos. Listo. A tu lista fría tienes que, bueno, a esta lista fría, listo, esta lista fría que son básicamente las personas que, bueno, la lista tibia son personas que tú conoces pero que no hablas mucho con ellas. De pronto que tú las conoces y se siguen en Instagram y las conociste, pero no hablas constantemente o como que hace mucho no hablas con ellas y demás. ¿Listo? O sea, como que hablas, pero de vez en cuando. Esa es tu lista tibia y también la puedes ir a, obviamente, a revisar. Y ya tu lista fría son las personas que tú no hablas hace rato con ellas, que mejor dicho, es como si no se conocieran pero obviamente sí sabe quién eres tú. ¿Listo? Entonces, con lo que estudiaste en el colegio, no sé, compañeros de trabajo de hace años, si en un viaje conociste a una persona y se siguieron por redes y hace rato no hablan, de esa lista fría tú la vas a empezar a calentar. Tú no vas a ir a atacar esa lista fría con un mensaje, invitarle a un negocio, porque pues obviamente hace rato no tienes comunicación ni nada de eso. Entonces, a esa lista fría tú vas a empezar a interactuar y a crear una relación. Nosotros como networkers tenemos que ser unas máquinas para crear relaciones con las personas, interactuar con la gente, hablar, empezar a obviamente interesarnos genuinamente y que eso ya se vuelva algo natural de nosotros como personas, que podamos conocer y nos podamos fácilmente relacionar con un montón de personas para que esta lista fría literal pase a ser tibia y luego se caliente para que obviamente después tú puedas ofrecerle una oportunidad. Pero tú no puedes llegar de una a querer vender, sino primero tú tienes que crear una relación. Recuerden que primero se hacen amigos y luego se hacen negocios. ¿Listo? Cuando tú vayas a invitar a tu lista caliente o a tu lista tibia, tú no lo vas a hacer por un mensaje de WhatsApp. Hay mucha gente que le da pereza llamar y que prefiere crear como un texto y enviar textos. No, tú vas a llamar. Ahora, ¿por qué tú vas a llamar? ¿Por qué? Los negocios grandes no se hacen por WhatsApp. Un negocio grande no se hace por un mensaje. Si tú eres un empresario y demás, tú no vas a hacer un negocio grande escribiéndole un mensaje a alguien más. Tú sí o sí lo llamas y hablas sobre el negocio. Entonces es muy importante porque es más profesional. ¿Listo? Y eso te hace tener una mentalidad de empresario. Hay gente que no le gusta que lo llamen, claro, pero entonces ahí es donde uno tiene obviamente que, o sea, tú no vas a llamar a una persona que no hablas hace un montón de tiempo, ¿no? Obviamente, o sea, no es que tú vas a coger y vas a llamar a cualquier persona con la que tú hace rato no hablas, ¿no? Primero creas como o sea, tienes que tener como una relación, ¿no? Por ejemplo, si yo estudié, no sé, en el colegio con César y yo no hablo hace 6 años, pues yo no voy a coger y lo voy a llamar de una, pues porque obviamente es como que este man, ¿para qué me está llamando? No tiene sentido. Entonces, pero por ejemplo, si yo tengo relación con César, a veces hablamos, jugamos fútbol juntos, pues como que yo lo llame, no va a ser como este man que no va a decir, ah, bueno, Nicolás, ¿por qué me está llamando? Pero entonces sí va a ser como que una llamada bien recibida, ¿sí? Igual, si de pronto yo siento que de pronto esa persona no va a conectar tanto conmigo, pues yo primero le mando un mensaje, como, ah, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ocupado? Y apenas me responda o algo, pum, marco y llamo. ¿Listo? Muy importante. Yo al final les voy a dejar ahora perdido, sí. Igual, obviamente, y esa invitación igual con la lista caliente y tibia, esa llamada es directa, no te pongas con rodeos o hacer visita, no, es una llamada rápida donde tú vas obviamente, invitarlo a una presentación, un lanzamiento. Listo, es una llamada rápida, no es quedarse ahí hablando horas y horas, no es de una directo con esas personas porque son personas que tú tienes confianza. ¿Listo? Eh, porque también, por ejemplo, no sé ustedes, pero yo en WhatsApp a veces no respondo, me demoro un montón de tiempo en responder. Entonces, si una persona me fuera a prospectar a mí por WhatsApp, se muere de hambre porque yo le contesto a las 2 horas, hola, ¿cómo estás? Y luego al otro día, hola, bien, ¿y tú? Entonces, pues obviamente
Si tú eres un empresario y tienes que ser más productivo, pues imagínate tú con 10 personas que te contesten a las 8 horas, 10 horas. Entonces es más efectivo también obviamente llamar. Ahorra tiempo, energía y genera también más confianza. Genera también más confianza. Esto de llamar no se hace porque sea divertido. O sea, no es que a nosotros nos encanta. Yo creo que a nadie le encanta estar llamando. Esto no se hace porque, mejor dicho, qué felicidad yo aquí ponerme a llamar. No, se hace por negocio y porque es más efectivo y porque eso me va a llevar un resultado. ¿Listo? Y recuerden que detrás de todo esto están primero los sueños que yo escribí al principio antes de esto, antes de que empezara a hacer esto. Eso es lo que a mí me va a mover y me va a llamar, obviamente, a hacer como sí, el paso a paso. Bueno, el error número uno de las llamadas. No llames a todas las personas con el mismo guión. Esto igual ya lo dije antes. Y es crea tu propia forma de prospección. Antes de llamar, detente a pensar cómo puedes conectar con ese prospecto. Entonces, lo que les dije ahorita, yo no voy a llamar a todos de la misma manera. Obviamente, yo tengo que identificar, Oscar, no va a llamar igual a Oscar como llama a Natasha, o como llamaría a Jesús, o como llamaría a Lina o a César. No, obviamente, tú tienes que crear un guión y detente a pensar porque eso te va a sumar la efectividad. Si tú coges a las 200 personas y las llamas de la misma manera, pues obviamente no va a ser la misma efectividad que puedes tener si tú te sientas a pensar uno por uno, porque puedes llegar a quemar un montón de personas simplemente por no detenerte a pensar un poquito en cómo sería más efectivo. Y eso ya es algo que cada uno tiene que interiorizar, obviamente, en la persona, como, bueno, ¿cómo le puedo llegar? ¿Qué le puedo decir? ¿Sí? Eso es como pararte 1 minuto, 2 minutos a pensar un poco y eso te va a hacer subir tu efectividad. Eso puede ser el cambio para que esa persona se abra a escucharte o se cierre definitivamente. ¿Listo? Es como cuando uno está conquistando. Vos de una no puedes ir con lo mismo, sino tenés que analizar primero qué vas a decir, cómo lo vas a decir, para obviamente que eso tenga un resultado diferente. ¿Listo? Em, bueno, primero se hacen amigos, bueno, eso ya lo saben, ¿no? Crear una relación con la lista fría, crear una muy buena relación para pues obviamente después llevarlo como al negocio, pero siempre como dilatándolo, no de una ir a presentar. Hay algo que tiene Juan Carlos Barrios que yo siempre hablo de ese módulo, él lo tiene en Innova de ventas y eso incluso él lo hizo en una capacitación que nosotros tuvimos en Panamá y él habló de que, y en Innova también está que como que hay una familia viviendo en un vecindario que venden seguros, ¿cierto? Y en la casa de enfrente se pasan unas personas, una familia nueva se pasa en la casa del frente. Entonces ellos van como con un payo, con una torta a recibir pues como a la familia que acabó de llegar a la unidad y pues van y lo llevan y le dicen, hola, ¿cómo están? Pues esto es como para recibirlos de bienvenida, qué bueno que estén aquí. Obviamente los que llegaron se sienten pues conmovidos, como, qué chévere pues que esta gente tan amable, me trajeron aquí una torta, muchas gracias. Y apenas se la entrega, el man dice, ay, también te quería decir que yo vendo seguros por si de pronto necesitas de carro, un familiar, un amigo. Y la persona le dice, no, muchas gracias, pues ahorita no necesitamos, estamos terminando de desempacar apenas para la casa, empezar pues obviamente como todo el trasteo. Y no, pero igual, de todas maneras, mira, yo tengo esta tarjeta y insiste, insiste, insiste en meterle un seguro y en quererle vender un seguro. ¿Cómo se va a sentir la persona que recién se pasó? Apenas estoy descargando mis cosas y este man ya me quiere aquí meter un seguro, venderlo. ¿Cómo yo me voy a sentir con esa persona? ¿Amigable? No, obviamente no. Pues qué pereza este man aquí queriéndome meter a vender un seguro. Entonces, al otro día, la persona va saliendo en un carro, el que vende los seguros, y está el man sacando la basura, ¿cierto? Pues el familiar pues de ahí. Y cuando llegan, ¿usted creen que apenas lo ve saliendo en el carro, qué va a hacer? ¿Va a querer saludarlo o se va a querer devolver a la casa? Devolver a la casa de una, pues porque va a querer meterle un seguro. ¿Quién va a querer? De una se le esconde, le huye. Entonces es básicamente lo que nos puede empezar a pasar. Pero ¿qué pasaría si esa persona cuando rebobinemos hasta atrás, qué pasaría si esa persona llega con esa tarta o ese pie y le dice bienvenido, qué bueno que estén aquí y luego ya le da su espacio y se devuelve a su casa? Al día siguiente, cuando salga en el carro, ¿qué va a pasar con el vecino? Va a tener el recuerdo de, mira, este man tan amable nos trajo una torta. Entonces de una, ¿qué tal, vecino? ¿Cómo estás? Empiezas a crear una relación, empiezas a crear esa relación y ya después empiezan a ser amigos, se caen bien, tienen buena energía y después de eso, ¿qué va a llegar? La misma persona te va a preguntar, bueno, ¿y tú qué haces? No, yo vendo seguros, ¿cierto? Pero ya después de que se creó una relación, entonces la persona que te va a decir, tan chévere, no, pues mira que una prima o yo necesito un seguro, una prima está necesitando un seguro, y yo te la recomiendo, te doy tu número. Eso es un trabajo más lento, pero más efectivo, porque tú no fuiste por una venta de un seguro, tú fuiste por crear una relación y detrás de esa relación
vino la venta y vino obviamente algo muchísimo más grande que puede ser más lento, pero al final va a ser más duradero y va a ser con más intención. Entonces eso es lo mismo que nosotros podemos llevar al negocio. Puede que no llegues al rango este mes, pero estás creando y sembrando un montón de relaciones que al siguiente ciclo, a los siguientes 2 ciclos, te va a dar un fruto mucho más fuerte y mucho más grande que simplemente actuando como robot y llegándole a un montón de gente y ya. Eso va a ser mucho más duradero y mucho más firme. Em, Regla de networker, siempre hay que estar prospectando a toda la gente que tú conozcas, siempre prospectando, siempre a todo el mundo, tú revisar, porque nosotros tenemos un negocio que lo puede hacer cualquiera. Entonces, si tú te sabes relacionar y estás viendo todo el tiempo un montón de personas, pues siempre mira cómo les puedes llegar, cómo creas la relación, cómo creas un contacto, cómo lo tienes después en redes sociales, todo eso. Siempre nosotros tenemos que estar en ese modo. Ahora, después de la lista, cuando se te acabe como esa lista, ¿por qué son importantes los referidos? Porque tú le sacas referidos a tus prospectos o a tu lista caliente. Es decir, digamos, Oscar es mi mejor amigo desde pequeño, somos los mejores amigos y resulta que yo le intenté firmar, pero él me dice que esto no le gusta. Entonces yo sé que Oscar me quiere y que tenemos una buena confianza, entonces yo hablo con él y le digo, bueno, yo sé que vos no querés, pero entonces preséntame a 10 20 personas que vos creas que quieran, que puedan hacer este negocio conmigo, o que les gustaría, o que tengan estas características. Entonces Oscar me quiere a mí, él por hacerme el favor, pues obviamente lo va a hacer. Ya si de pronto no es tan, él no me quiere hacer el favor o de pronto no es tan cercano, entonces yo le digo, por cada persona que se firme, yo te voy a dar $100. $100 es un montón de dinero para alguien que gana el mínimo, o para alguien que gana 2 millones o 3 millones, pues son 400.000 pesos. ¿Y cuál es la técnica? Usted no tiene que hacer nada, yo hago todo. Usted solamente deme el contacto, deme la lista y ya yo me encargo de lo demás. Entonces te da la lista, le sacas los contactos y tú ya lo único que haces es con los guiones que vayas creando, que yo después les puedo mandar imágenes de guiones, pues simplemente tú lo que haces es la llamada. Y ahí tú simplemente, ¿por qué es importante los referidos? Porque el referido obviamente tiene que darte la confianza de que te conoce, o sea, le da la seguridad a esa persona de ti, obviamente. Em, y ya después lo único que tú tienes que hacer es el trabajo, llevarlo a una presentación. ¿Listo? Con ese guión obviamente que tú vas a hacer, que después te lo voy a mandar. Entonces los referidos son muy importantes porque tú le sacas contactos a los contactos. Entonces tu lista así se puede obviamente crecer. Y una sola persona puede cambiar tu negocio. Una sola persona puede cambiar absolutamente tu negocio. Por ejemplo, en este momento mi crecimiento más grande está en España. ¿Y cómo llegó ese líder de España? Yo me firmé a una persona que conocí en Australia, que se llama Felipe. ¿Cierto? Felipe se firmó a una niña a una líder pues que llegó a Zafiro que se llama Alejandra. Alejandra firmó una líder que también llegó a Zafiro que se llama Diana. Y Diana se firmó a una amiga con la que creció en su pueblo que se llama Dagua y ella se llama Daniela. Y Daniela es novia de Douglas, que fue el que fue al crucero. Entonces, imagínense, son 6 niveles al que yo tuve que llegar para conocer a Douglas. Entonces, mi diamante no eran de pronto ninguna de estas personas como tal. Mi diamante era Douglas, que hoy por hoy es el equipo, digamos, que yo tengo de España que está creciendo más fuerte. Entonces, una sola persona puede cambiar tu negocio. Yo no sé, que yo haya conocido a Felipe una vez que yo fui a Sydney, que lo haya conocido y que se resulta que también era de Cali y empezamos a hablar y que después yo me lo fuera a firmar. O sea, eso salió de un momento a otro. Entonces, tú no sabes qué persona te puede cambiar el negocio. Oscar y Lina de la misma manera. Alejandra se firmó a Oscar y Lina y Oscar y Lina hoy por hoy está en mi organización también. Entonces, de esa manera. Entonces, eh, una sola persona te puede cambiar el negocio y por eso pues obviamente tú no puedes parar. ¿Listo? Y bueno, y las redes sociales. Las redes sociales es una herramienta muy fuerte y yo lo que quiero es que tú analices esto que yo te acabo de mostrar. Tú vas a analizar esto. Analiza en cuál de estos tú eres fuerte. En este momento, ¿tú en cuál crees que tú eres muy fuerte? Las redes sociales es una herramienta súper poderosa que nosotros tenemos y que nosotros le podemos llegar a un montón de gente. Sin embargo, si tú en este momento no tienes tan buenas redes sociales, no pasa nada, pero empieza a trabajarlas. ¿Listo? No, no te quedes solamente con una de estas. Hay personas que solamente se quedan en el marketing de atracción. Por ejemplo, si yo le soy sincero, yo fui 100% redes sociales. Sin embargo, yo no me puedo, si tú en este momento empiezas solamente redes sociales
y no te está dando el negocio, tú no te puedes quedar ahí porque pues tú no puedes esperar con todas las herramientas que tienes aquí que te estoy dando, tú no puedes solamente esperar a que la gente te hable por una historia. No, pues que publiqué 3 historias y nadie me habló. No, pues tú tienes que mirar las otras herramientas que hay porque tú requieres obviamente llegar a este resultado y a 8 presentaciones. Entonces sí o sí tienes que usar todas las herramientas que tú tienes para poder llegar, pero analiza en cuál eres la más fuerte, eres el más fuerte. Y en el que tú eres más fuerte le vas a dedicar el 50% del tiempo. Si tú crees que tú eres más bueno, que tú te puedes tener más resultados por redes sociales, pues métele durísimo el 50% del tiempo a las redes sociales, porque es la que más te puede traer prospectos. ¿Listo? Si de pronto tus redes sociales tú las has tenido más de pronto privadas, casi no publicas, no has seguido mucha gente, publicas una historia y de pronto no te ven más de 100 personas una historia, entonces trabájalas, sin embargo, mira si de pronto en amigos, tienes amigos con muy buen potencial, has creado una lista muy grande, pues, como tal de amigos y conoces mucha gente, o has trabajado en diferentes lugares, o estuviste en muchos colegios, o fuiste a diferentes universidades, o estudiaste diferentes carreras. Entonces eso te puede generar una lista bastante más grande que de pronto otra persona que solamente haya estado en un colegio toda su vida o que no haya salido mucho a diferentes lugares a relacionarse. Entonces utiliza eso que puede ser tu lista caliente, pero tú tienes que sentarte a analizar en qué es lo que tú eres más fuerte de estas diferentes herramientas y esa es la que tú más vas a potencializar, sin embargo, sin dejar de trabajar las demás. ¿Listo? Tienes que identificarlo. Las redes sociales es una herramienta muy fuerte hoy por hoy que tú tienes que construir sí o sí porque es la que te puede llevar o sea, te puede llevar y te puede cambiar el negocio así. Eso le pasó, por ejemplo, a Majo y Juan, que son unos líderes también fuertes. Ellos subieron un TikTok y por un TikTok les llegó un montón de personas y una comunidad súper grande, más de 200.000 reproducciones tiene un video de Majo en TikTok. Entonces, obviamente, eso que tú puedas mover por redes sociales es súper poderoso porque te puede ahorrar un montón de tiempo, pero obviamente es un sector donde tienes que educar. Al final, hay una capacitación en Abundan también que tiene, creo que la tiene Jesús y que ustedes la pueden ver en cómo pueden obviamente empezar a mover sus redes sociales de manera profesional e ir cambiándolas e ir trabajándolas poco a poco, ¿listo? Y obviamente trabajar tus redes sociales de una buena manera, con buenas imágenes, con buen contenido, con algo súper claro que puedas definir con las herramientas pues que Jesús te da en esa capacitación, pues más adelante te van a servir para cuando tú vayas a pautar, porque cuando tú tienes un perfil en el cual tú llevas más tiempo, más constancia, te da autoridad para hablar sobre un tema, porque empiezas a crear una comunidad. Entonces, cuando tú después, más adelante, si es que lo ves necesario o no, pues puedes hacer las pautas y esas pautas, pues lo que van a llegar a ver es las redes sociales tuyas, qué has subido, quién eres, cómo bueno, mejor dicho, todo eso te va a funcionar para que obviamente tengas más credibilidad y los prospectos te lleguen de una mejor manera. ¿Listo? La lista nunca se acaba. ¿Por qué? Porque tú siempre sabes que una persona es igual a 200 personas. ¿Listo? Por ejemplo, a mí me puede llegar X o Y persona, pero sí o sí es muy importante que tú le puedas sacar la lista. Y de esa lista tú lo puedes motivar ya sea ofreciéndole los $100, diciéndole que no tiene que hacer nada, sino que simplemente tú vas a ser el que obviamente va a hacer todo el trabajo, va a hacer como las presentaciones, lanzamientos y demás, las llamadas. Pero si tú logras ser una máquina sacando la lista de esas personas que te rodean o esos nuevos socios o de incluso de tus amigos, de tu familia, pues obviamente vas a poder crear tu primer fuente de poder. Y eso es muy importante. Tu primer fuente de poder es la que te va a llegar a los primeros rangos y luego la duplicación es la que te va a hacer seguir hacia los demás. ¿Listo? Entonces, crear esa fuente de poder al principio va a ser muy importante para que tu negocio, obviamente, se mueva, pero ya después es la duplicación la que va a hacer que se sostenga. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con ese socio nuevo? Vas a sacar la lista de contactos calificados, listos ya es para los que tienen equipo. Tú vas a sacar esa lista de contactos calificados, después de ver el video, lo puedes ver incluso con la persona y le vas a ayudar a sacar su lista. Luego vas a agendar de 2 a 3 lanzamientos con la persona, ¿listo? De 2 a 3 lanzamientos. Luego vas a llamar con él para el lanzamiento, ya sea que se conecten por Zoom si están en diferentes países o ya sea que si están en la misma ciudad se puedan ver y empiecen a llamar. Tú vas a hacer las llamadas con esa persona para que escuche con los diferentes guiones que puedes obviamente hacer.
La persona te va a ver a ti haciéndolo y pues lo van haciendo para que vaya aprendiendo. Luego de que tú lo agendes, vas a hacer obviamente la presentación a tu líder. Tú a tu líder le vas a decir que te haga la presentación, obviamente porque tú estás empezando. em, y luego de que termines el lanzamiento o la presentación, no, más bien el lanzamiento, vas a abrir una sala de Zoom. Digamos, por ejemplo, yo cuadré un lanzamiento con César a las 7 de la noche. Terminamos el lanzamiento, ya hicimos las llamadas, hicimos todo el trabajo, se conectaron X cantidad de personas y después, apenas se termine, yo abro un Zoom y César se une después de la presentación. Entonces César se une y ahí lo que vamos a hacer es los dos revisar. Yo le tomo foto a los que se conectaron y le digo, bueno, ¿qué te dijo Natasha? ¿Qué te dijo Lina? ¿Ya le escribiste? ¿Qué te dijo Oscar? Y ahí en Zoom con él. ¿Por qué es importante este paso a paso después de la presentación? Porque yo le voy a decir a César que diga, empezando, yo le voy a decir a César, pregunta que qué fue lo que más le gustó. Yo le digo textualmente eso, pero entonces César resulta que invitó a Natasha y como es la hermana le pregunta, ve, bebé, ¿y cómo viste eso? ¿Qué tal? ¿Sí te gustó? ¿Qué tal estuvo la presentación? Cuando yo le acabo de decir las palabras textuales que tiene que decir. Entonces, en esa comunicación, en esas palabras son muy claves, obviamente, para poder llegar a un resultado. Entonces, es muy importante que tú estés viendo a esa persona nueva, si ya tienes equipo, pues obviamente seguirle paso a paso y tú conectarte y abrir el Zoom y agendar los cierres, ¿listo? Y hacer ya cierre de 3. Tú haces el cierre porque obviamente la persona acaba de iniciar y no tiene obviamente las herramientas para hacerlo, entonces tú lo haces y obviamente tu prospecto, o bueno, tu socio va aprendiendo obviamente a hacerlo. Y muy importante la postura a la hora, pues obviamente agendar las reuniones, la postura. Si una pasa, por ejemplo, que una persona te puede fallar una presentación y tú no puedes después decir, ah, no, bueno, no pasa nada y de pronto mañana pues, ¿a qué hora te queda bien? Mañana, pasado mañana. No, porque tú tienes que tener postura, que tú tienes el negocio. Y si tú estás ahí detrás, es como lo mismo, es como con una pareja o cuando estás conquistando a alguien, pues si usted va y regala, mejor dicho, no se puede, ni mujer ni hombre. Tú tienes que saber y darte tu postura y tu criterio. Entonces, si una persona te queda mal, entonces yo vuelves y le das una oportunidad, pero obviamente le dices, mira, ya me quedaste mal una vez. Si yo vuelvo y te agendo, dime si sí es seguro que puedes estar, pues para que tú no pierdas el tiempo y yo tampoco pierda el mío. Entonces te voy a agendar, pero pues obviamente es la última oportunidad que yo te puedo dar. Ya. Si la persona te aseguro que si la persona te dice que sí, no te falla esa segunda reunión. Y si no, pues simplemente es una persona que no tiene un interés genuino. Ya, no es el momento, está bien, le quitas la oportunidad y ya, y lo que haces es te aseguras de que te sigan redes sociales. Porque si te buscó y te preguntó una primera vez, es seguro que algo le interesó. Después, más adelante, te va a buscar ya con el dinero o con más interés genuino. Entonces, es muy importante que tengas claro eso ahí con el tema de las personas que de pronto te queden mal con una oportunidad y no te baje el ánimo, ¿no? No te enfoques en eso. Si una persona te queda mal, no pasa nada. Si te responden también mal, déjalo ir. Si tú de pronto haciendo los guiones o hablando, una persona te responde mal o con baja energía o como que, ah, qué pereza, ¿para qué me llama? O eso, déjalo ir también. Next pollito, la siguiente persona, no te enfoques, como te digo, en lo que te baje la energía, sino enfócate en lo positivo y en lo bueno. ¿Listo? Y ya, simplemente ese es el paso a paso. Digamos que es muy importante los guiones a la hora de hablar y como la tarea que yo te voy a dejar es crea tu propio guión. Crea como un guión en el cual tú te sientes a pensar en cómo te gustaría abordar una persona. O sea, saludarle, luego como el guión que tú puedes crear y que sea obviamente corto, tanto para la lista caliente como para la lista tibia y como para la lista fría o como incluso como las redes sociales, también en llamada. Yo te puedo mandar como unos guiones ahorita, si, bueno, a las personas que me lo pidan, que los quieran, yo les puedo mandar como unos guiones que yo tengo estructurados y ya después ustedes los van acomodando a como a ustedes les guste. Lo más importante es que ustedes obviamente lo hagan genuinamente y que se detengan a pensar en la persona, ¿listo? No lo hagan numérico, no manden mensajes a la loca o no lo hagan así. Sí les va a funcionar, pero va a ser menos efectivo que si lo hacen más genuino, interesándose por la gente con intención y con buena energía. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que yo les quería decir el día de hoy. Esta es la parte de prospección. Esto es lo que funciona, lo que les ha funcionado. Obviamente no hay un solo camino, esta no es la verdad absoluta. Esta es una de las formas en cómo tú lo puedes hacer y en lo que yo te recomendaría, obviamente, para hacerlo, porque pues creo firmemente en que si uno hace esto repetidamente puede llegar al resultado. Y es que hagas el trabajo, que hagas este trabajo de prospección y seguramente, pues obviamente vas a llegar al resultado sí o sí. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron.
Eh, bueno, César, ¿tienes una pregunta antes de? ¿Sí te deja o no? Tengo que darte coanfitrión, ya te doy. A ver. Nico, muchas gracias por Ah, la información. ¿Me escuchas, cierto? sí, ya, ya, bien. Ya, es que vos decías al principio que, o sea, ponías el ejemplo de las personas que como yo en el principio decíamos como, no, qué pereza, tengo que invitar gente, tengo que llamar personas, que de pronto todavía no tienen ese chip de empresario, de llamar a las personas, sino que tienen el chip de empleado, en donde, pues, vos ponías el ejemplo de que cualquier negocio que vos hagas necesita clientes, o sea, necesita buscar clientes. Pero si vos sos empleado, pues vos no necesitas buscar clientes, porque pues ya los clientes existen porque vos sos solamente un empleado. Entonces, ¿cómo de pronto vos podés como atacarle ese y cambiarle ese chip a esa persona que está acostumbrada a ser empleado, que jamás ha sido empresario, que por ende no sabe lo que necesita vender para conseguir más ventas, sino que él simplemente está ahí porque ya sabe que le llega su salario mes a mes y no tiene que salir a vender. Sí, que sea Gracias. empresario, pero que no sea en el área, digamos, de prospección, por decirlo así, sino que le toque hacer como un trabajo normal. Pues digamos que yo lo atacaría es con el... ¿Cómo? No dio, no dio. Ya, es que te pongo mi ejemplo. O sea, yo como ingeniero multimedia he trabajado en empresas de software y bueno, en mi cargo sí tenía que verme con los clientes, pero yo no era el que les vendía directamente. Pero, por ejemplo, yo tengo mi mejor amigo, él es ingeniero de software y él solamente se dedica a hacer código. Ya, entonces si yo le llego y le digo, es que eh, tengo este negocio, no sé qué, le echo pues todo el cuento y le digo, tenés que ir a buscar gente, pues él me va a decir como que, pero pues marica, yo nunca he vendido un lapicero porque pues yo me dedico solamente a echar código, pues cómo me va a decir que salga a vender. Entonces, ¿cómo puedes lograr como cambiar ese chip para que la persona no le tenga temor a, es que tengo que salir a hacer llamadas o a conseguir gente o vender, ¿sí me entendés? Digamos que ahí esto es amigo tuyo, entonces eso es una ventaja porque vos lo conoces. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo me he firmado a todos mis amigos. Entonces, ¿cómo lo hice? Yo lo hice entendiendo los dolores de cada uno y ellos también viendo como mi crecimiento. Entonces, eso más allá de que le guste vender o no, pues viéndote a vos con un cambio, porque uno de los amigos los conoce y cuando ven que tienen un crecimiento, pues obviamente es como que uno los está observando. Entonces, cuando van a ver ese cambio en ti, en que cambiaste para positivo en diferentes factores, pues al final sí o sí se van a sentir interesados por el negocio. Sin embargo, pues si es una persona que no está interesado por el área de las ventas, pues yo lo que hago es que me voy por las otras que le puede funcionar. La parte, por ejemplo, a mí si me hubieran prospectado por venir a hacer network, yo nunca me firmo. Yo me firmé, fue por la parte de inversiones, eso fue lo que me llamó la atención. Entonces, las personas que son más numéricas, hay una capacitación que da John Fer o incluso también Ángel Carmona, que es como de colores y otro de animales. Entonces, como identificar como qué es lo que puede conectar con cada uno. Entonces, si es una persona que tal vez no es tan habilidoso o cree que no es tan habilidoso para las ventas o que no puede liderar de pronto un equipo, pues yo me lo voy por ese otro lado. Y ya después, obviamente, es tratar de mostrarle el resultado y lo que te puede dar. Porque, por ejemplo, a mí no es que me encante prospectar y llamar y de todo. Sin embargo, pues como te digo, se hace por negocio y por el resultado que te puede dar. Esto le puede dar más libertad que de pronto estar haciendo el trabajo que hace. De pronto al inicio no le va a dar la misma ganancia económica, pero con el tiempo, si desarrolla las habilidades y demás, seguramente lo va a hacer. Y vos puedes ser historia de éxito e inspiración para él en el momento en que vos ya, esa persona seguramente se va a unir porque vio que alguien lo logró y le va a dar más credibilidad. Entonces, y además que vos en este momento también puede, por ejemplo, yo te digo algo, yo me firmé mucha gente que no estaba preparado para esas personas que me llegaron al inicio. Y yo al final, en vez de liderarlas o tener la madurez suficiente y el conocimiento que de pronto tengo ahora, pues al final yo las resulté fue quemando. Entonces, las personas que no te lleguen ahora, no te sientas frustrado, sino más bien como agradecido de que te estás preparando para esas personas que te van a llegar y que cuando lleguen, vos tengas el liderazgo y la información suficiente para hacer que esas personas puedan obviamente aumentar su capacidad, pues, o sacar lo mejor que puedan tener gracias a la información que vos estás construyendo. Entonces, esa sería mi manera, esa sería como mi forma de hacerlo. ¿Listo?
Bueno, bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Espero que les haya servido algo. Y nada, que tengan una feliz noche. Nos vemos.